Amigos de Alerta Informativa, continuando con nuestro ciclo de entrevistas, en esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, quien es profesor de la Universidad San Martín de Porres en el área de Derecho Constitucional. Doctor, muy buenos días, gracias por la entrevista. Doctor, previo a nuestra entrevista en sí, vamos a realizarle unas preguntas introductorias para conocer un poco más de su vida. Okay. Profesor, ¿por qué decidió estudiar Derecho y por qué se inclinó hacia la rama del Derecho Constitucional específicamente? Bueno, yo el Derecho lo asocio con la justicia y siempre desde muy niño he estado ligado a la búsqueda de solución o de coadyuvar o contribuir en mejorar las condiciones de las personas cercanas a mí, ¿no? En mi sector, en mi colectividad, haciendo algunas actividades sociales, promoviendo e incentivando el mejoramiento, reitero, de las condiciones de vida, ¿no? Y por eso es que de algún modo sentí que el derecho era un instrumento para la justicia, y más el derecho constitucional, que finalmente es el baremo donde se encuentran los derechos y la organización del poder, que finalmente existe para poder buscar superar las deficiencias sociales o para poder mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, creo que no me equivoqué, creo que el derecho y el derecho constitucional sirven como un instrumento no solamente para la satisfacción personal, que también es importante, sino también para buscar mejorar o contribuir al fortalecimiento de la justicia. Okay. Doctor, ¿nos podría indicar qué profesores influyeron en su formación académica? Bueno, yo soy de la San Martín, soy de Derecho de la San Martín, soy de la generación de los 90. Encontré en la universidad, ya en la última etapa de sus vidas, al profesor Darío Rapulsen, un profesor de la Escuela Francesa del Derecho Constitucional, el cual para mí fue importante, no solamente desde sus libros, Manual de Derecho Constitucional, sino también en las aulas universitarias. También el doctor Alfredo Quispe Correa, que ha fallecido hace unos años atrás, y quien también desde las aulas universitarias y desde sus libros, escribió muchos libros, contribuyeron esencialmente en mi compromiso con el derecho constitucional. Okay. Doctor, ahora ingresando a nuestro tema central de la entrevista, ¿nos podría indicar cuál es el papel que viene cumpliendo el derecho constitucional en nuestra sociedad y cuál es el propósito de este? Bueno, el derecho constitucional es como diría Javier Pérez Royo, es la puerta de entrada del fenómeno del poder. El derecho constitucional permite circunscribir el poder hacia el derecho, hace que el poder se ejercite de manera racionalizada. Le da una razón lógica al ejercicio del poder. Y por tanto, el poder estando racionalizado, quienes se benefician son los ciudadanos. Yo pienso que el derecho constitucional es una victoria frente al absolutismo, frente al autoritarismo, porque limita las manifestaciones de gobierno. La manifestación de gobierno que se extralimita, surge el derecho constitucional como un mecanismo de limitación. Un mecanismo de limitación a través de una serie de principios, valores y normas consagradas en la propia Constitución. Por ejemplo, una ley que se pretenda arbitraria, surge el derecho de protesta, surge el derecho de crítica, el derecho a la libertad de expresión, como instrumentos para poder circunscribir ese ejercicio de poder. O finalmente una ley que disponga del servicio militar obligatorio. Surge el derecho constitucional a través de la plasmación de los derechos fundamentales para poder derribar ese tipo de normas porque se consideran lesivas, en este caso concreto, al derecho a la libertad individual o el derecho a la libre personalidad o el derecho a la igualdad, ¿no? En ese sentido queda prohibido una cláusula discriminatoria, ¿no? A través o en esencia porque se afirma un derecho constitucional. Entonces creo que el derecho constitucional es sumamente importante, ¿no? Porque me resumiría en las frases de Javier Pérez Royo, porque permite el encuadramiento jurídico del fenómeno del poder. El poder como tal existe, pero el derecho le da un contenido racional. Okay. Doctor, a su consideración, ¿nuestra actual Constitución necesita una reforma? Si su respuesta es afirmativa, ¿nos podría indicar en qué aspectos necesitaría esto? Yo creo que sí necesita un conjunto de reformas, sobre todo en la estructura de gobierno. Creo que
la estructura de poder demuestra determinadas falencias que requieren de una urgente modificación. Por ejemplo, en lo que se refiere a la estructura del poder legislativo, en lo que se refiere al desempeño de las tareas gubernamentales desde el poder ejecutivo, en lo que se refiere a la impartición de justicia desde el poder judicial, y también los órganos constitucionales. Tenemos un tribunal constitucional que aún hoy no define cuáles son sus parámetros o límites, e inclusive el defensor del pueblo. Hasta ahora no podemos elegir un defensor del pueblo. Gran parte del funcionamiento de la Defensoría del Pueblo se la ha pasado con encargados. No puede una institución tan importante como el Ombudsman ser administrada por un encargado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una serie de inconsistencias en la parte estructural de la Constitución que considero que deben ser modificadas. Probablemente repensar el modelo bicameral, ¿no? Pero no un bicameralismo clásico, sino un bicameralismo funcional, donde las cámaras tengan diferente composición y diferente función. Probablemente repensar el modelo presidencialista, quizás incorporar mayores competencias al primer ministro, ¿no? Repensar el modelo de organización de la descentralización. Fíjense que tenemos un modelo estructural napoleónico que data de la época de épocas decimonónicas, donde la estructura de poder no se percibe, ¿no? Hay centros poblados, comunidades campesinas que no existen constitucionalmente. Yo creo que deberían existir, ¿no? Que son pequeños pueblos, pequeños villorrios, que no están en la estructura del Estado y por tanto no reciben los beneficios que trae la empresa, el capital, porque se queda en el municipio distrital. Y un municipio distrital, en muchos casos en los pueblos, está conformado por una serie de centros poblados. Estos centros poblados no reciben nada, o reciben de vez en cuando el municipio se acuerda. Y conozco el caso cercano de un pueblo acá en Concepción, en Andamarca, que es un centro poblado que pertenece a Comas. Comas es a donde llega el Estado. De Comas a Andamarca son 4 horas. Andamarca no tiene ningún tipo de beneficio. Eso es lo que genera caldo de cultivo para la violencia. Entonces creo que es importante también repensar la descentralización. Y reitero, el sistema de justicia, sistema deficiente, malísimo, años de años en un litigio, que justicia que no es oportuna no es justicia. Entonces creo que ahí es capital replantear el modelo constitucional, que por cierto no es propiamente esta Constitución del 93. La Constitución del 93 en la parte de la organización del Estado es igual o mejor que la Constitución del 79. Es esencialmente el desgaste del sistema de gobierno democrático liberal que requiere una serie de ajustes que son necesarios, ¿no? Son necesarios e imprescindibles hoy en día en el moderno Estado democrático constitucional. Okay. Doctor, ¿nos podría indicar cuál es la importancia que tienen las decisiones del Tribunal Constitucional para la configuración del debido proceso en sede penal? Bueno, como algún momento conversábamos, el Tribunal Constitucional no es propiamente un poder del Estado, es más bien un órgano que coadyuva el funcionamiento adecuado de los poderes, es decir, actúa de manera residual. Por eso es que inclusive la Constitución, en el artículo 202, le confiere la potestad de conocer los procesos constitucionales únicamente cuando estos han sido denegados por la justicia ordinaria. Un habeas corpus que haya sido desatendido por el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional lo conoce de manera extraordinaria a través de un recurso de agravio. Entonces su rol es residual, su rol es excepcional. Únicamente cuando los poderes públicos no cumplen cabalmente sus funciones, el tribunal actúa como una especie de corrector. Tiene un poder corrector, pero no tiene un poder creador, ni ciertamente es el órgano que resuelve los asuntos judiciales. Es en esencia un estamento que coadyuva que todo funcione correctamente. En ese sentido, yo creo que el Tribunal Constitucional en muchos casos ha actuado extralimitando sus competencias, porque el ingreso a sede penal únicamente debe ser de manera excepcional cuando no haya ninguna posibilidad de poder recurrir a otra forma de corrección de las normas jurídicas o de la estructura jurídica. Pero también es verdad que en los últimos años el Tribunal Constitucional ha tenido que ingresar en algunos casos a conocer asuntos de naturaleza penal en la medida que ha habido extralimitaciones o inercia de parte del Poder Judicial a la hora de resolver conflictos o causas, ¿no? Un caso recurrente es el de Juliana Yamoja, ¿no? Donde se criticó que el Poder Judicial no había argumentado adecuadamente la prueba y por tanto el Tribunal Constitucional tuvo que resolver la causa para establecer algunos parámetros que permitan a los órganos ordinarios tener que resolver los casos a la luz del debido proceso.
que es en esencia también un derecho constitucional, que es un derecho de carácter fundamental, convencional, y que por tanto debe ser acatado por todos los poderes públicos. En resumen, yo creo que sí es importante que el tribunal excepcionalmente coadyuve a la consolidación de los derechos y garantías, pero estas no deben ser sino excepcionales, porque si ordinarizamos un tribunal constitucional, perdemos un estamento de la justicia constitucional y finalmente lo que hacemos es ordinarizar la justicia constitucional, que es lo que no debe suceder. Muy bien. Doctor, ¿nos podría indicar cuáles son los pasos o las vías necesarias que debemos tener en cuenta para llegar a una reforma constitucional? Bueno, de acuerdo a la Constitución, desde un punto de vista formal, la reforma constitucional está prevista en el artículo 206, ¿no? 206, la Constitución señala que la reforma constitucional se debe aprobar con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante un referéndum, ¿no? O si no, a través de 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable superior a 2/3 del número legal de congresistas, ¿no? Entonces, ciertamente la reforma constitucional siempre tiene un procedimiento más complicado que la aprobación de una ley, sobre todo en los países que tienen constituciones rígidas. Se entiende que nuestro modelo tiene una constitución rígida en el sentido de que no hay un procedimiento flexible para su reforma. Esto es a la vez delicado pero importante. ¿Por qué es delicado? Porque es muy difícil llegar a los altos consensos. La Constitución establece 2/3, entonces estamos hablando de unos 87 votos de 130, lo cual es muy complicado, ¿no? Sobre todo en países como el nuestro, donde hay un fraccionamiento del poder político y muy difícil es que se llegue a este nivel de consenso. Pero por otro lado es una garantía para evitar el manoseo de la Constitución, y creo que eso ha servido para que hoy en día, sí a muchos no les guste, la Constitución haya celebrado sus 20 años de vigencia, ¿no? Entonces tenemos una Constitución que tiene 20 años y que ciertamente ya viene durando mucho más que otras constituciones, ¿no? Manuel Vicente Villarán decía: el Perú ha venido haciendo y deshaciendo constituciones, y un promedio de vigencia de las constituciones en el Perú han sido de 15 años. Esta Constitución ya tiene 20, y quizás lo importante sea, reitero, el carácter rígido que ésta tiene. Pero es importante para arribar a una reforma constitucional que ésta empiece desde la colectividad. Lowenstein decía que cuando vamos a cambiar la Constitución tiene que haber un sentimiento constitucional. Eso implica que todos tenemos que alcanzar un alto grado de consenso. Tenemos que sentir la necesidad de que debe incorporarse o debe modificarse un aspecto constitucional. En ese sentido, creo que es importante que desde la academia, los juristas, los estudiantes empiecen a generar esa sensibilización constitucional que ojalá permita que se realicen algunas modificaciones necesarias, como las que ya he señalado, ¿no? Esencialmente en la parte orgánica de la Constitución. Sí. Doctor, ¿de qué manera influyen las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los órganos de administración de justicia? Bueno, yo creo que mucho hoy en día, porque ya hablamos no solamente de un derecho constitucional, sino de un derecho transnacional o un derecho convencional, en la medida que los tratados de derechos humanos forman parte del constitucionalismo. ¿Por qué forman parte del modelo constitucional? Porque de acuerdo a la disposición cuarta de la propia Constitución, los tratados en materia de derechos humanos forman parte del derecho interno y tienen rango constitucional. Además, por cierto, tenemos el artículo 3 de la Constitución que habla sobre los derechos no enumerados o implícitos. Esto significa que en nuestro modelo es un modelo abierto en tutela de derechos fundamentales que no solamente se agotan en lo que dice la Constitución, sino trascienden más allá, sobre todo en algunos principios y valores, y muchos de ellos están consagrados en los convenios y tratados internacionales. En ese sentido, el Poder Judicial, en un modelo de Estado constitucional, no solamente debe aplicar la ley, sino la Constitución y las disposiciones de carácter internacional que trascienden desde los parámetros constitucionales. En ese sentido, los convenios hoy en día resultan sumamente importantes. De hecho, en algunos casos relevantes, los jueces aplican la Constitución. Un caso relevante que ahora recuerdes, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, ¿no? Cuando el Poder Judicial dispone la consulta en el año 2005, antes de que se apruebe la ley de consulta previa, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que sí es sumamente relevante hoy en día el derecho convencional.
Okay. Doctor, hace unos meses estuvo platicando sobre la renunciabilidad o irrenunciabilidad del cargo de congresista. ¿Nos podría explicar un poco por qué este cargo es irrenunciable? Bueno, yo creo que ha habido una confusión. Mucha gente cree que el ser elegido y estar en el Congreso implica derechos individuales a favor del parlamentario y que éste puede renunciar como si fuera un funcionario público ordinario. Y eso no es verdad, porque el Parlamento es una expresión del poder popular y la Constitución le confiere una serie de garantías de carácter colectivo que no forman parte de los derechos de los parlamentarios, que no forman parte de los derechos subjetivos, sino son esencialmente garantías objetivas para el funcionamiento de la Asamblea, para no falsear la voluntad popular que muchas veces en el Perú es falseada desde muchos sectores, congresistas tránsfugas, congresistas topos, por el no mandato imperativo, parlamentarios que llegan al poder y que luego olvidan sus promesas, etcétera, y que se requiere, reitero, reformar todo ese capítulo orgánico, en concreto el Parlamento, pero que no son otorgados como derechos individuales, son garantías de la Asamblea. Por ejemplo, la inmunidad parlamentaria. La inmunidad no se le otorga al congresista como un derecho, la inmunidad es una garantía de la Cámara para que no haya una ausencia de miembros de la Asamblea en las convocatorias a los plenos. Por eso cuando surge, esencialmente es para garantizar que en los plenos no falte ningún congresista. Así surge del derecho francés. En este caso, la irrenunciabilidad también es una garantía que busca impedir que los poderes fácticos finalmente obliguen a un parlamentario. Hoy en día ustedes saben que el poder de la prensa, los medios de comunicación es muy fuerte. Finalmente, por los poderes mediáticos no obliguen directa o indirectamente a un parlamentario a tener que renunciar a su cargo. En ese sentido, siendo una garantía, este no está sujeto a ningún tipo de gracia individual del parlamentario, sino esencialmente la Asamblea. Es el Pleno quien tiene finalmente que decidir. Por eso también consideramos necesario, como en el caso de la inmunidad, que cuando hay una manifestación espontánea de un congresista de querer renunciar a su inmunidad o a su escaño, esta debe pasar a la Asamblea Legislativa, es decir, al Pleno, y finalmente el Pleno resuelva si es que la acepta o no la acepta. Porque se trata de una garantía de la Asamblea, pero no y nunca del propio parlamentario. El parlamentario no renuncia por renunciar así en ninguna parte del mundo. Inclusive en algunos pocos países donde se posibilita la posibilidad de la renuncia, esta debe ser aprobada previamente por el pueblo, como en el caso de España, por ejemplo, ¿no? Particularmente creo que no, ni siquiera eso debe ocurrir. La irrenunciabilidad es una garantía constitucional, está establecida textualmente en la Constitución y permite, pues reitero, que la Asamblea no se falsee. ¿Qué pasa si digamos que mañana postula al poder, al Congreso Jaime Bailey, ¿no? Y Jaime Bailey hace su campaña con Gustavo Gutiérrez. Jaime Bailey llega al poder con 1 millón de votos y Gustavo Gutiérrez, como hizo su campaña, llega con 200.000 o 180.000. Y Jaime Bailey a 2 meses renuncia. ¿Renuncia para qué? Para que Gustavo Gutiérrez sea congresista. Entonces, ¿hay un falsamiento de la voluntad popular o no? Sí, porque votaron por Jaime Bailey, por más que no me guste, me gustaría a mí seguramente estar en el Congreso. Pero en este caso habría un falsamiento a la voluntad popular, utilizada ¿qué? Mediante una supuesta renuncia a la que no puede escaparse ningún político. Porque el político que acepta un cargo debe cumplir su mandato. Esa es una regla de la democracia. En consecuencia, por eso nosotros consideramos que aquí ha habido un error por la falta de desconocimiento del derecho parlamentario y que pues, finalmente los congresistas no pueden renunciar al cargo. Okay. Doctor, ¿qué opinión le merece la decisión de un juez del Distrito Judicial de Ica en la que declaró fundada una demanda en un proceso de amparo iniciado por la Universidad Nacional de Ica para restablecer la Asamblea Nacional de Rectores? ¿Cree que en este caso se aplicó correctamente el control difuso? Bueno, yo creo que es necesario fortalecer el poder de los jueces de afirmar la Constitución. Eso de principio. O sea, creo que es necesario que los jueces tengan poder para afirmar los mandatos constitucionales frente a una ley cuando ésta sea inconstitucional. Y en el caso concreto yo creo que ha habido una extralimitación de esas funciones.
Ese es el problema, ¿no? Porque por un lado es importante que los jueces cumplan este rol, pero por otro lado nos corremos el riesgo de que en determinados casos los jueces puedan terminar desechando una norma, como en este caso, o una resolución judicial o un decreto legislativo que ha adquirido o que ha sido aprobada luego de un gran proceso de formación política, ¿no? Y que es derrumbado en un despacho judicial. Por eso que nosotros no creemos que sea la razón para poder quitar esta competencia a los jueces, sino consideramos necesario reformar el Código Procesal Constitucional para que determinados actos de autoridad no sean vistos en un juzgado, sino en una sala superior. Por ejemplo, cuando se impugne la constitucionalidad de una ley, esta no se conozca en primera instancia en un juzgado especializado, sino se conozca en una sala superior. ¿Con qué objetivo? En el objetivo de que si el Parlamento considera, por ejemplo, que es un acto arbitrario la potestad ejercida por la sala superior, esta pueda llegar a la Corte Suprema. Y sea la Corte Suprema, que es un par del Parlamento, que tiene las mismas prerrogativas y las mismas funciones, en cada uno en sus propias competencias, pero forman parte de la más importante estructura estatal, puedan la Corte Suprema pronunciarse si es válida constitucionalmente o no una ley como esta, tan importante, por ejemplo, como la ley universitaria. Creo que eso es sumamente importante, hacer ese tipo de reformas, porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es delegitimar la ley, entregándola a manos de un juez de cualquier distrito del Perú la posibilidad de poder bajarse una norma que ha sido fruto del consenso, como en el caso de la ley universitaria, de una serie de grupos de partidos políticos debatida durante más de 5 años, y que pues no tiene ningún sentido que en un despacho judicial termine declarándose inaplicable. Es necesario hacer reformas al Código Procesal Constitucional para, sobre todo, como decía Lobestein, ¿no? Un modelo democrático se afirma sobre un sistema de frenos y contrapesos. En este caso tiene que haber un contrapeso. Ahorita, tal cual el modelo de justicia constitucional, digamos que no hay un contrapeso adecuado, porque el juez termina teniendo más prevalencia que el poder parlamento. Entonces necesitamos un contrapeso, y ese contrapeso me parece que puede ser dándole la competencia a la Corte Suprema para que pueda revisar una decisión del Parlamento. Doctor, ¿sería viable volver a la bicameralidad? Bueno, una pregunta muy difícil, ¿no? Yo creo que va a pasar mucho tiempo y no vamos a volver al bicameralismo, ¿no? Porque el pueblo sencillamente no lo quiere. Ya decíamos que para hacer una reforma tiene que haber un alto sentimiento constitucional. No lo hay. No lo hay, tenemos que ser realistas. El pueblo no lo quiere, de suerte que tenemos que adaptar nuestro modelo de organización legislativa. Creo que es necesario hacer un conjunto de reformas políticas, ya les decía. Repensar el modelo bicameral siempre es una perspectiva, pero sobre todo hacer que haya una verdadera representación, porque lo que ocurre hoy en día es que no hay una verdadera representación. Los ciudadanos no se sienten representados con sus congresistas. Ahí corresponde la tarea del científico, del político, ¿no? Ojalá que algún día nos podamos sentar y ver la manera de establecer algunas modificaciones que permitan hacer que el Parlamento funcione mejor. Pero ciertamente el Parlamento en todo el mundo está en crisis. O sea, el Parlamento siempre administra crisis, siempre está en problemas el Parlamento. Quizás ahí la razón de ser, ¿no? La importancia de un Parlamento es que siempre está en problemas, porque es la expresión del pueblo, pero sí hacer algunas mejoras para que funcione adecuadamente. Ok. Doctor, para finalizar, ¿qué consejos les daría a los jóvenes que inician en la carrera de Derecho? Bueno, que tomen con mucha paciencia, que poco a poco vayan viendo, perfilando la disciplina que más compatibiliza con cada uno de ellos, y que persistan en su vocación, en lo que les gusta, ¿no? Muchas veces optamos por disciplinas o por especialidades que nos van a rendir mejores frutos, o consideramos que nos van a rendir mejores frutos económicos, pero en la perseverancia está el éxito. Yo creo que si los estudiantes son perseverantes, luchan por sus sueños, yo creo que es lo más importante. Suerte que yo les recomiendo que sean perseverantes en lo que buscan y donde se sienten cómodos, que ahí van a encontrar el futuro, y esencialmente también vean al derecho no solamente como un instrumento para el bienestar personal, familiar, sino también como una herramienta para buscar la justicia social, que es finalmente el baluarte de una ciencia social como el derecho. Ok, doctor, muchas gracias. Ok, listo.